Imagina una planta que, más allá de su valor culinario y medicinal, guarda un significado profundo. ¿Qué pensarías si te dijera que la albahaca, una hierba humilde comúnmente utilizada en nuestras cocinas, podría tener también un propósito espiritual oculto? En este video, vamos a explorar la verdad sobre la albahaca en la Biblia, descubriendo sus significados más profundos y sus conexiones con la espiritualidad que quizás no habías notado. La albahaca podría parecer solo una planta más, pero en realidad tiene un mensaje más allá de sus propiedades físicas. La pregunta es, ¿puede esta planta sencilla llevar consigo un mensaje divino que trascienda lo visible? Es posible que te sorprenda saber que las plantas en la Biblia tienen frecuentemente significados simbólicos profundos, y la albahaca podría ser una de ellas, aunque no se mencione explícitamente en los textos sagrados. A lo largo de la historia, las plantas han sido utilizadas para transmitir mensajes de sanación, purificación y santificación, y la albahaca ha sido conocida por su valor espiritual en muchas culturas antiguas. Aunque su nombre no aparezca directamente en la Biblia, exploraremos cómo sus cualidades coinciden con temas de renovación, paz y protección espiritual que se reflejan en las enseñanzas bíblicas. La albahaca ha sido apreciada durante siglos, no solo por su fragancia o por su capacidad de realzar el sabor de los alimentos, sino por sus propiedades simbólicas y curativas. Se ha utilizado en rituales, en incienso y en ceremonias espirituales, vinculándola con la idea de consagración y la intervención divina. Ha tenido un papel importante en tradiciones donde se creía que podía purificar el alma y proteger contra energías negativas. Con una rica historia en diversas culturas, la albahaca ha sido considerada como un puente entre lo terrenal y lo divino. Pero, ¿cómo se conecta esta hierba con la Biblia y sus plantas sagradas? ¿Qué podemos aprender de su posible rol en las Escrituras? En los próximos minutos, haremos un recorrido por el contexto cultural e histórico de la albahaca, explorando su posible relación con los rituales y simbolismos bíblicos. Veremos cómo esta planta, venerada en muchas partes del mundo, puede alinearse con las prácticas espirituales mencionadas en la Biblia y cómo su esencia podría reflejar temas como la sanación, la gracia y la consagración del cuerpo y el espacio. También descubriremos cómo sus cualidades, como su fragancia, su capacidad para calmar y su asociación con la pureza, resuenan con las enseñanzas bíblicas, aunque no se mencione explícitamente en ellas. A medida que avancemos, también conectaremos los usos antiguos de la albahaca con su relevancia en la espiritualidad moderna, incluyendo su lugar en las prácticas contemporáneas. Desde su participación en rituales de sanación hasta su presencia en ceremonias de limpieza espiritual, la albahaca sigue siendo un elemento clave en las vidas de muchos hoy en día. Sus efectos calmantes y purificadores son tan relevantes ahora como lo fueron miles de años atrás, convirtiéndola en un símbolo eterno de paz y restauración. Te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este video mientras desentrañamos la verdad sobre la albahaca en la Biblia, su profundo significado y cómo puede inspirar tu propio camino espiritual. Al final de este recorrido, verás la albahaca de una forma completamente nueva. Es mucho más que una simple hierba. Es un emblema espiritual que habla de pureza, protección y conexión divina. Acompáñanos a descubrir el mensaje profundo que la albahaca podría tener para todos nosotros. La albahaca tiene una historia rica y fascinante que se remonta a miles de años, entrelazada con las prácticas culturales, medicinales y espirituales de diversas civilizaciones antiguas. Originaria de regiones de Asia y África, esta planta no solo fue valorada por sus propiedades culinarias, sino también por su profundo simbolismo y su papel en rituales y tradiciones. Con el tiempo,
la albahaca viajó hacia el Mediterráneo y otras partes del mundo, convirtiéndose en un elemento esencial de múltiples culturas que encontraron en ella mucho más que un simple uso práctico. Su historia es un testimonio de cómo una hierba puede trascender lo cotidiano y adquirir un significado espiritual profundo. En la antigua India, la albahaca, conocida como tulsi o albahaca sagrada, era venerada como una planta divina con propiedades espirituales únicas. Tulsi ocupaba un lugar central en el Ayurveda, un sistema de medicina tradicional que promovía la armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. En los textos ayurvédicos, la albahaca sagrada era descrita como una planta capaz de equilibrar las energías internas y fomentar la salud integral. Pero su importancia iba más allá de la medicina. En muchas casas y templos se plantaba albahaca sagrada como símbolo de protección y pureza espiritual. Las ceremonias religiosas incluían su uso como ofrenda para invocar bendiciones y purificar tanto los espacios como a las personas que participaban en los rituales. Esta conexión entre la albahaca y lo divino continúa siendo un aspecto fundamental de las tradiciones espirituales en India hasta el día de hoy. En Egipto, la albahaca desempeñó un papel destacado tanto en la vida cotidiana como en las prácticas espirituales. Los antiguos egipcios la asociaban con la protección y la transición entre la vida y la muerte. Era común que se utilizara en los procesos de embalsamamiento, ya que su fragancia se creía capaz de guiar el alma del difunto hacia el más allá. Además, la albahaca era incluida en los ajuares funerarios, lo que evidencia su relevancia en los ritos de entierro y su simbolismo de vida eterna. En los templos, los sacerdotes empleaban su aroma en la preparación de inciensos sagrados, purificando los espacios de adoración y creando una atmósfera propicia para la presencia divina. La albahaca, con sus propiedades calmantes y purificadoras, era vista como un vínculo entre lo terrenal y lo celestial, un elemento esencial en las ceremonias espirituales del antiguo Egipto. En Grecia, la albahaca adquirió un nombre que reflejaba su importancia, derivada de la palabra griega basileus, que significa rey. La albahaca era considerada una planta noble y poderosa. Los griegos la utilizaban tanto por sus beneficios medicinales como por su simbolismo cultural. Los curanderos recomendaban la albahaca para tratar dolencias digestivas, problemas respiratorios y afecciones cutáneas. Más allá de la medicina, la albahaca se convirtió en un símbolo de amor y devoción. Era común que las familias griegas plantaran albahaca cerca de las entradas de sus hogares, creyendo que su presencia atraía bendiciones y alejaba las energías negativas. Su uso ritual estaba vinculado a la armonía y la estabilidad, consolidando su reputación como una planta esencial tanto en el ámbito físico como en el espiritual. Los romanos adoptaron la albahaca con entusiasmo y la incorporaron en múltiples aspectos de su vida cotidiana y ceremonial. Para los romanos, esta planta simbolizaba amor, fertilidad y protección. Los soldados la llevaban consigo durante las campañas militares, creyendo que les otorgaba valor y los protegía del peligro. En los famosos baños romanos, se utilizaba la albahaca para perfumar el agua y proporcionar una experiencia relajante y rejuvenecedora. Los poetas y escritores romanos la mencionaban frecuentemente en sus obras, destacando su importancia como símbolo de devoción y prosperidad. En el ámbito espiritual, la albahaca era empleada en rituales de purificación y consagración, reflejando una vez más su capacidad para conectar lo físico con lo divino. Durante la Edad Media, la albahaca continuó siendo una planta de gran valor en Europa. Los monasterios se convirtieron en centros de cultivo y conocimiento, donde los monjes la utilizaban tanto en remedios medicinales como en prácticas espirituales. En los jardines monásticos, la albahaca ocupaba un lugar especial como símbolo de devoción
y vida pura. Los monjes la usaban en ungüentos, infusiones y cataplasmas para tratar heridas, aliviar el estrés y combatir enfermedades. Su presencia en los monasterios no solo tenía un propósito práctico, sino que también reflejaba la creencia en su capacidad para proteger los espacios sagrados y purificar el espíritu. En muchos hogares, se colocaba albahaca en las ventanas y puertas como una barrera contra las influencias negativas, manteniendo viva la idea de que esta planta era un talismán protector. La albahaca también encontró su lugar en el cristianismo, donde fue asociada con la pureza y la gracia divina. Según algunas leyendas, la albahaca estaba presente en el sitio donde se descubrió la cruz de Cristo, lo que fortaleció su simbolismo como una planta sagrada. Se utilizaba en ceremonias de bendición, a menudo mezclada con agua bendita para rociar a los fieles y los espacios de oración. Su aroma dulce y fresco era interpretado como un recordatorio de la presencia de Dios y el favor divino. En iglesias y hogares cristianos, la albahaca simbolizaba la conexión entre el creyente y lo sagrado, un emblema de fe y protección espiritual. Con el tiempo, las rutas comerciales permitieron que la albahaca viajara a regiones más lejanas, llevándose consigo su reputación como una planta multifacética. Los mercaderes que transportaban especias, hierbas y otros productos exóticos la introdujeron en nuevas culturas, donde fue adoptada e integrada rápidamente en prácticas locales. Su uso continuó expandiéndose, abarcando desde la medicina tradicional hasta rituales de limpieza y consagración. Este intercambio cultural ayudó a consolidar su lugar como un símbolo universal de sanación, purificación y espiritualidad. Hoy en día, la albahaca sigue siendo una planta profundamente significativa, no solo por sus propiedades culinarias y medicinales, sino también por su capacidad de evocar conexiones con lo divino y lo trascendental. Su historia nos recuerda que las plantas han sido mucho más que simples recursos naturales. Han sido y continúan siendo vehículos para el bienestar espiritual y físico. A través de su fragancia y su simbolismo, la albahaca nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener el equilibrio entre lo material y lo espiritual, reconociendo el papel que la naturaleza desempeña en nuestra búsqueda de propósito y conexión. Su legado perdura como un puente entre culturas, épocas y creencias, un testimonio de su capacidad para inspirar y sanar. La Biblia es un texto rico en simbolismos, y las plantas, hierbas y otros elementos de la naturaleza a menudo tienen significados espirituales profundos. Aunque la albahaca no se menciona explícitamente en la mayoría de las traducciones bíblicas, su uso histórico y sus asociaciones simbólicas están estrechamente alineados con muchos de los temas y enseñanzas que se encuentran en las Escrituras. Esta conexión nos invita a explorar cómo la albahaca, conocida por sus cualidades de pureza, sanación y santificación, podría relacionarse con los mensajes más profundos de la Biblia. A través de sus atributos y aplicaciones, la albahaca se convierte en una lente fascinante para comprender mejor los principios bíblicos de renovación, provisión divina y transformación espiritual. En los tiempos bíblicos, las plantas desempeñaban un papel esencial tanto en la vida cotidiana como en las prácticas espirituales. Las hierbas y las plantas aromáticas se utilizaban no solo con fines prácticos, como en la cocina y la medicina, sino también en rituales sagrados. La Biblia menciona frecuentemente plantas como el olivo, que simboliza la paz y la prosperidad, el hisopo, que representa la purificación, y la higuera, que evoca abundancia. Aunque el nombre de la albahaca no aparece específicamente, sus características y usos sugieren que podría haber sido una de las muchas hierbas empleadas de manera similar, especialmente dado su protagonismo en las regiones donde ocurrieron los eventos bíblicos.
Una de las conexiones más significativas entre la albahaca y la Biblia se encuentra en el tema de la purificación. A lo largo de las Escrituras, la purificación es un concepto central que simboliza la eliminación del pecado y la santificación de personas o espacios. En el libro del Éxodo se detallan instrucciones precisas para la preparación del aceite de unción sagrada y el incienso que se usarían en el tabernáculo. Estas mezclas, hechas con especias y aceites aromáticos, estaban destinadas a consagrar a los sacerdotes y a los objetos sagrados. Aunque los ingredientes específicos están mencionados, la tradición más amplia de utilizar hierbas fragantes en rituales de purificación deja abierta la posibilidad de que la albahaca o plantas similares se emplearan por sus propiedades limpiadoras. La capacidad antiséptica natural de la albahaca y su asociación con la pureza en diversas culturas la convierten en una candidata plausible para estos propósitos, reflejando el énfasis bíblico en la santidad y la limpieza espiritual. La Biblia utiliza a menudo las fragancias como metáforas de verdades espirituales. El aroma del incienso que se eleva durante la oración se describe como una ofrenda agradable a Dios, simbolizando la devoción y sinceridad del adorador. En este contexto, la fragancia distintiva y calmante de la albahaca podría interpretarse como un símbolo de la paz y la pureza que resultan de una vida dedicada a Dios. El uso de la albahaca para crear un ambiente tranquilo resuena con las enseñanzas bíblicas sobre encontrar descanso en la presencia divina. Los salmos describen a Dios como un refugio y una fuente de paz, una imagen que se alinea perfectamente con las cualidades relajantes de la albahaca. Otra conexión entre la albahaca y la Biblia radica en su asociación con la sanación. La Biblia está llena de relatos sobre sanación física y espiritual, a menudo acompañados por el uso de aceites y hierbas. En el Nuevo Testamento, Jesús unge y sana a los enfermos, demostrando el poder de la fe y la intervención divina. Del mismo modo, Santiago exhorta a los creyentes a ungir a los enfermos con aceite como un acto de oración y fe en la capacidad de Dios para restaurar la salud. Aunque la albahaca no se menciona entre los agentes curativos específicos, su uso prolongado en la medicina tradicional como remedio para diversos males se alinea con estas prácticas bíblicas. Su reputación como una planta que restaura el equilibrio y promueve el bienestar refleja el tema bíblico de Dios como sanador, capaz de restaurar tanto el cuerpo como el alma. El papel simbólico de las plantas en la Biblia a menudo va más allá de sus aplicaciones prácticas, señalando verdades espirituales más profundas. La albahaca, con su vibrante color verde y su capacidad para prosperar en diversos entornos, puede interpretarse como una metáfora del crecimiento espiritual y la resiliencia. La Biblia utiliza con frecuencia imágenes agrícolas para describir la fe, comparando a los creyentes con árboles o plantas enraizadas en la palabra de Dios. El Salmo primero compara a una persona justa con un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y prospera en todo lo que hace. La capacidad de la albahaca para crecer abundantemente, incluso en condiciones desafiantes, refleja esta idea de florecimiento cuando se está conectado a una fuente de vida y alimento. Su crecimiento se convierte en un símbolo de la capacidad del creyente para prosperar espiritualmente a través de la fe y la dependencia de Dios. En el Cantar de los Cantares, las plantas y las fragancias se utilizan poéticamente para expresar amor, belleza e intimidad. Las referencias a jardines llenos de especias y hierbas aromáticas crean una imagen vívida de abundancia y deleite. Aunque se mencionan plantas específicas como el nardo y la mirra, las imágenes más amplias invitan a la especulación sobre otras hierbas que podrían haber estado presentes en esos jardines. La albahaca
con su aroma rico y su asociación histórica con el amor y la devoción, encaja bien en este marco simbólico. Su inclusión en estas descripciones poéticas puede verse como una extensión de los temas de cercanía, cuidado y alegría, que caracterizan la relación entre los amantes en el texto. La protección es otro tema significativo que conecta a la albahaca con las enseñanzas bíblicas. En varias culturas, la albahaca se ha considerado una planta capaz de alejar fuerzas negativas y crear un ambiente de seguridad. Esta idea resuena con los pasajes bíblicos que describen a Dios como un protector y un refugio para aquellos que confían en Él. El Salmo 91, por ejemplo, describe la seguridad y el refugio que se encuentran bajo el cuidado de Dios, utilizando imágenes vívidas de protección contra el daño y el mal. El uso histórico de la albahaca en rituales para proteger contra el peligro y la negatividad sirve como un recordatorio tangible de la protección espiritual que la Biblia promete a quienes caminan en fe. La albahaca también pudo haber desempeñado un papel en los espacios sagrados y comunales de los tiempos bíblicos. El tabernáculo y el templo fueron diseñados con gran cuidado, incorporando aceites fragantes y hierbas para crear una atmósfera de reverencia y asombro. Las ofrendas de aroma dulce y las prácticas de unción simbolizaban la pureza y la santidad requeridas para entrar en la presencia de Dios. La albahaca, con sus propiedades aromáticas y efectos calmantes, podría haber sido parte de estas prácticas, contribuyendo a la experiencia sensorial de la adoración. Su fragancia podría haber servido como una manifestación física de la paz y la santidad espiritual buscadas en estos espacios sagrados. El uso de la albahaca en los rituales de unción, aunque no se menciona explícitamente, está alineado con la tradición bíblica de la unción como un signo de consagración y favor divino. Los aceites de unción se usaban para apartar a sacerdotes, reyes y objetos sagrados, marcándolos como elegidos por Dios. Las cualidades purificadoras y calmantes de la albahaca la convierten en un complemento adecuado para tales rituales, simbolizando la transformación y la renovación que vienen con la dedicación al servicio de Dios. Esta conexión refuerza la idea de la albahaca como una planta que une los reinos físico y espiritual, encarnando los temas de restauración y santificación. En el contexto más amplio de la narrativa bíblica, las plantas a menudo simbolizan la provisión y el cuidado de Dios para la humanidad. Desde el jardín del Edén hasta la tierra prometida, descrita como un lugar donde fluye leche y miel. La imagen de la abundancia y el sustento es un tema recurrente. La albahaca, como una planta apreciada por su capacidad para nutrir y sanar, refleja esta provisión divina. Su capacidad para enriquecer tanto el cuerpo como el espíritu sirve como un recordatorio del deseo de Dios por la plenitud y el florecimiento en cada aspecto de la vida. Aunque la albahaca no aparece explícitamente en la Biblia, sus atributos y significados simbólicos construyen un caso convincente para su inclusión en la narrativa espiritual más amplia. Al examinar su uso histórico y alinearlo con los temas bíblicos de purificación, sanación, crecimiento y protección, la albahaca emerge como una planta que encarna los principios y verdades entrelazadas en las Escrituras. Su presencia nos invita a considerar las formas en que incluso los elementos más simples de la creación pueden revelar profundas percepciones espirituales y acercarnos más al propósito divino. El simbolismo espiritual de la albahaca está profundamente relacionado con conceptos de pureza, sanación y transformación. Esta humilde planta, conocida en muchas culturas tanto por sus usos prácticos como por sus cualidades simbólicas, ha trascendido las barreras del tiempo para convertirse en un puente entre lo físico y lo espiritual. Durante siglos, la albahaca ha sido considerada mucho más que un ingrediente culinario. Su fragancia, sus propiedades curativas y su presencia en rituales
la han posicionado como un símbolo de renovación, limpieza y conexión con lo divino. Explorar su simbolismo espiritual nos permite comprender cómo la albahaca refleja los valores universales de equilibrio, armonía y restauración del alma. La asociación de la albahaca con la pureza es uno de los pilares de su simbolismo espiritual. En diversas tradiciones, esta planta ha sido utilizada como una herramienta para la purificación, tanto física como espiritual. Sus propiedades naturales, que incluyen efectos antimicrobianos y desintoxicantes, la han convertido en un ingrediente esencial en ceremonias diseñadas para limpiar espacios y personas. Desde tiempos antiguos, la purificación se ha entendido como un acto simbólico de liberación, en el que se eliminan energías negativas o impurezas para abrir paso a una conexión más profunda con lo sagrado. La albahaca, al ser utilizada en estos rituales, encarna ese acto de renovación, recordándonos la importancia de desprendernos de aquello que nos impide alcanzar una vida en paz y armonía espiritual. La fragancia de la albahaca también desempeña un papel crucial en su conexión con la pureza. Su aroma fresco, calmante y revitalizante ha sido reconocido por su capacidad para crear un ambiente propicio para la reflexión y la meditación. En muchas culturas, el uso de hierbas aromáticas en rituales espirituales está relacionado con el deseo de elevar el espíritu hacia planos más altos de conciencia. La fragancia de la albahaca se ha considerado una herramienta para despejar la mente y calmar el corazón, promoviendo un estado de paz interior que facilita la introspección. Este simbolismo se alinea con enseñanzas espirituales que subrayan la importancia de tener una mente y un corazón limpios como base para una relación más profunda con lo divino. La albahaca no solo simboliza la pureza, sino que también está profundamente asociada con la sanación. En muchas tradiciones espirituales, la sanación va más allá del cuerpo físico e incluye la restauración de la mente y el espíritu. Durante siglos, la albahaca ha sido utilizada en la medicina tradicional para tratar una amplia gama de dolencias, desde problemas digestivos hasta el alivio del estrés y la ansiedad. Estas propiedades curativas han trascendido su uso práctico para convertirse en un símbolo de equilibrio y armonía. Espiritualmente, la albahaca representa el proceso de sanación de las heridas emocionales y el logro de la paz interior. Su inclusión en rituales, ya sea a través de la quema de hojas, la aplicación de aceites o la simple presencia de la planta, a menudo está acompañada por intenciones de consuelo, fortaleza y restauración. La sanación, en el contexto de muchas tradiciones espirituales, está intrínsecamente ligada a la fe y la intervención divina. En la Biblia, por ejemplo, Dios es frecuentemente descrito como un sanador que no solo restaura el cuerpo, sino también el espíritu. La albahaca, con su larga historia como planta medicinal, se conecta simbólicamente con estas nociones de restauración divina. Su uso en prácticas espirituales, como la unción con aceites o la purificación de espacios, puede interpretarse como un recordatorio tangible de la gracia divina y la capacidad de Dios para renovar todas las áreas de la vida. Este simbolismo refuerza la idea de que la sanación no es solo un proceso físico, sino también un viaje espiritual que requiere fe, paciencia y un compromiso con el bienestar integral. La capacidad de la albahaca para prosperar en diversas condiciones también contribuye a su simbolismo espiritual. Esta planta es conocida por su resiliencia y adaptabilidad, características que reflejan enseñanzas espirituales sobre la perseverancia y el crecimiento en tiempos de adversidad. En muchas tradiciones, se anima a los creyentes a florecer espiritualmente, incluso cuando enfrentan desafíos. Al igual que la albahaca crece vigorosamente en suelos difíciles, las personas pueden encontrar fortaleza en medio de sus pruebas, confiando en su capacidad para superar obstáculos y continuar en el camino de la fe y la autotransformación.
La albahaca, en este sentido, se convierte en un símbolo de esperanza y renovación, recordándonos que siempre es posible crecer y encontrar equilibrio incluso en las circunstancias más difíciles. Otro aspecto importante del simbolismo espiritual de la albahaca es su asociación con la protección y la santificación. En muchas culturas, la albahaca se ha utilizado como una planta protectora, capaz de alejar energías negativas y crear un ambiente seguro. Este uso se refleja en rituales donde se quema o se coloca en espacios sagrados para proteger tanto a las personas como a los lugares de influencias dañinas. En la tradición cristiana, la protección es un tema recurrente en las Escrituras, donde Dios es descrito como un refugio y una fortaleza para quienes confían en Él. La albahaca, utilizada en rituales de purificación y protección, sirve como un recordatorio simbólico de esta seguridad espiritual, ofreciendo consuelo y fuerza a quienes buscan refugio en lo divino. La albahaca también se asocia con la renovación y la transformación, temas centrales en muchas enseñanzas espirituales. En varias tradiciones, esta planta ha sido incluida en ceremonias que marcan nuevos comienzos, simbolizando el cierre de ciclos y la apertura a oportunidades renovadas. Su capacidad para refrescar y revitalizar, tanto literal como simbólicamente, la convierte en un emblema de renacimiento espiritual. La presencia de la albahaca en estos rituales refuerza la idea de que cada final puede ser el comienzo de algo nuevo, un ciclo continuo de crecimiento y cambio que refleja los ritmos naturales de la vida. Este simbolismo de transformación inspira a las personas a dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo con esperanza y fe. En las prácticas de meditación y atención plena, la albahaca también juega un papel importante como herramienta para facilitar una conexión más profunda con lo divino. Su uso, ya sea como aceite esencial, incienso o planta fresca, puede enriquecer la experiencia al crear un ambiente de calma y enfoque. En un mundo lleno de distracciones, la albahaca sirve como un recordatorio para detenerse, respirar profundamente y reconocer la presencia divina en el momento presente. Este acto de atención plena es un principio central en muchas tradiciones espirituales que enseñan que la conexión con lo sagrado a menudo se encuentra en los momentos de quietud y reflexión. El color verde vibrante de la albahaca también aporta un significado simbólico. El verde está asociado con la vida, el crecimiento y la renovación, temas que resuenan profundamente en las enseñanzas espirituales. En muchas tradiciones, este color se relaciona con el chakra del corazón, que representa el amor, la compasión y la sanación emocional. La albahaca, con su energía natural y su capacidad para promover la armonía, encarna estas cualidades, recordándonos la importancia de cultivar el equilibrio y la conexión en nuestras vidas espirituales. A través de su presencia, la albahaca actúa como un recordatorio visual y sensorial de la abundancia y la gracia que fluyen de una vida en alineación con los principios espirituales. En esencia, la albahaca es un símbolo de pureza, sanación y renovación, cualidades que son fundamentales para el crecimiento espiritual. Su fragancia, resistencia y propiedades protectoras la convierten en un emblema poderoso de transformación y equilibrio. Al integrar la albahaca en las prácticas espirituales, las personas pueden conectarse con su rica herencia simbólica, encontrando inspiración y fortaleza en su mensaje intemporal. Ya sea utilizada en rituales antiguos o en prácticas contemporáneas de atención plena, la albahaca sigue siendo un puente entre lo físico y lo espiritual, recordándonos la conexión perdurable entre la naturaleza y lo divino. A través de su simbolismo, la albahaca nos invita a vivir en armonía, cultivando un espíritu de paz, compasión y fe. En las tradiciones cristianas, la albahaca ocupa un lugar especial
como símbolo de la profunda conexión entre lo terrenal y lo espiritual. Aunque no se menciona explícitamente en la Biblia, su historia y las asociaciones culturales que la rodean han hecho de esta planta un elemento de gran importancia simbólica y espiritual dentro del cristianismo. Durante siglos, la albahaca ha sido venerada no solo por sus aplicaciones prácticas, sino también por su capacidad para evocar conceptos como la pureza, la sanación, la devoción y la santificación. Su papel en los rituales, el arte y las prácticas cristianas refleja la creencia de que incluso los elementos más sencillos de la creación pueden portar un significado espiritual profundo y servir como puentes entre la humanidad y lo divino. Una de las asociaciones más duraderas de la albahaca dentro del cristianismo es su conexión con la pureza y la santidad. Su aroma fresco y sus propiedades naturales de limpieza han sido vistas como representaciones de la pureza espiritual y la integridad moral. En la teología cristiana, la pureza se entiende como un estado de estar libre de pecado y alineado con la voluntad de Dios. En este contexto, la albahaca se convierte en un símbolo tangible de este ideal espiritual. En algunas tradiciones cristianas, la albahaca ha sido utilizada para purificar espacios sagrados, simbolizando la preparación del alma para entrar en la presencia de Dios. Este uso resuena con los temas bíblicos de consagración, donde personas, objetos y lugares son apartados para propósitos santos. La presencia de la albahaca en estos contextos sirve como un recordatorio de la llamada a vivir una vida dedicada a Dios, marcada por la santidad y la devoción. La albahaca también tiene un papel significativo en las prácticas cristianas relacionadas con la sanación y la restauración. A lo largo de las Escrituras, Dios es representado como un sanador, alguien que ofrece restauración física, emocional y espiritual a quienes lo buscan. La albahaca, con su larga historia como hierba medicinal, refuerza este tema de sanación. Durante siglos, ha sido utilizada para tratar dolencias y promover el bienestar, y en los contextos cristianos, estas propiedades se han vinculado con la gracia divina. Incorporar la albahaca en aceites de unción o ceremonias religiosas sirve como un recordatorio sensorial del poder de Dios para sanar y traer paz a su pueblo. Este simbolismo subraya la idea de que la sanación no es solo un proceso físico, sino una experiencia integral que refleja la naturaleza holística del cuidado divino. La albahaca también se asocia con la protección dentro del cristianismo. En varias culturas, se ha creído que esta planta tiene propiedades protectoras, capaces de alejar energías negativas y proteger a las personas y los espacios de influencias dañinas. Este simbolismo de protección se alinea con las enseñanzas cristianas que presentan a Dios como un refugio y una fortaleza para sus seguidores. Los Salmos, por ejemplo, describen a Dios como un protector amoroso, rodeando a su pueblo con seguridad. En este contexto, la albahaca, utilizada en rituales de purificación y protección, refleja esta certeza espiritual. Colocar albahaca en hogares o cerca de altares se ha visto como un acto de invitar la protección y la presencia de Dios en la vida cotidiana, creando un vínculo tangible entre lo físico y lo espiritual. Otro aspecto relevante de la albahaca en el cristianismo es su conexión con el amor y la devoción. Históricamente, esta planta ha sido asociada con expresiones de amor, tanto en contextos románticos como espirituales. En las enseñanzas cristianas, el amor es una virtud central, descrita como el mayor de todos los mandamientos. La albahaca, incorporada en rituales o representada en imágenes religiosas, puede simbolizar el amor profundo y constante que caracteriza la relación entre Dios y su creación. Este simbolismo se hace evidente especialmente en tradiciones donde la albahaca es parte de ceremonias matrimoniales o sacramentos que celebran el compromiso y la fidelidad.
Sus hojas fragantes actúan como un recordatorio de la dulzura de una vida vivida en amor y devoción hacia Dios y hacia los demás. La conexión entre la albahaca y la espiritualidad cristiana también se enriquece por su asociación con la humildad y la sencillez. En las Escrituras, la humildad es un valor frecuentemente exaltado, con enseñanzas que subrayan que quienes se humillan serán enaltecidos. La albahaca, a pesar de su profundo significado simbólico, sigue siendo una planta sencilla que crece en jardines comunes y prospera sin necesidad de cuidados extravagantes. Esta humildad la convierte en un símbolo adecuado del llamado cristiano a vivir con modestia, enfocándose en las riquezas espirituales en lugar de las materiales. Su sencillez y accesibilidad reflejan la creencia de que Dios obra a través de lo cotidiano para revelar verdades extraordinarias, recordando a los creyentes que el crecimiento espiritual a menudo comienza con pequeños actos de fe y devoción. El color verde vibrante de la albahaca también tiene un significado simbólico en las tradiciones cristianas. El verde está asociado con la vida, la renovación y la esperanza, temas que están profundamente arraigados en el mensaje del Evangelio. En el cristianismo, la resurrección de Cristo es el símbolo máximo de nueva vida y la promesa de renovación eterna. La albahaca, con sus hojas llenas de vida y su capacidad de florecer en diversas condiciones, sirve como un recordatorio visual de estas verdades. Su presencia en rituales cristianos o en espacios sagrados evoca un sentido de esperanza y confianza en las promesas de Dios, alentando a los creyentes a mantenerse firmes, incluso en tiempos de dificultad. Una de las leyendas más conocidas que conecta a la albahaca con el cristianismo es su asociación con el descubrimiento de la Santa Cruz. Según la tradición, se dice que la albahaca crecía cerca del lugar donde Santa Elena, madre del emperador Constantino, encontró la cruz de Cristo durante su peregrinación a Jerusalén. Esta historia ha consolidado el estatus de la albahaca como una planta sagrada en algunas culturas cristianas, simbolizando el triunfo de la fe y el poder de la redención. La leyenda refuerza la idea de que la albahaca, como una planta humilde pero significativa, puede representar la intersección entre lo divino y lo terrenal, donde la presencia de Dios se revela en formas simples pero poderosas. En el arte y la literatura cristiana, la albahaca a menudo ha sido representada como un símbolo de gracia y favor divinos. Su apariencia delicada y su aroma agradable la convierten en un elemento frecuente en las representaciones de jardines paradisíacos, donde aparece como parte de escenas llenas de belleza y abundancia. Estas imágenes resaltan la idea de la albahaca como un anticipo de las bendiciones celestiales prometidas a los creyentes. Su inclusión en obras artísticas y literarias invita a los cristianos a reflexionar sobre la abundancia y la belleza de la creación de Dios, alentando un sentido de gratitud y asombro por las maravillas del mundo natural. El uso de la albahaca en las prácticas cristianas también subraya la conexión entre los sentidos y la espiritualidad. A lo largo de la historia, el cristianismo ha reconocido la importancia de involucrar los sentidos en la adoración y la devoción, utilizando elementos como el incienso, las velas y la música para crear un ambiente de reverencia y asombro. La fragancia de la albahaca y sus propiedades calmantes la convierten en una adición ideal a estas experiencias sensoriales, ayudando a enfocar la mente y el corazón en Dios, ya sea a través de su uso en aceites de unción, su presencia en espacios sagrados o su papel en la devoción personal. La albahaca invita a los creyentes a encontrar lo divino en formas tangibles y significativas. En última instancia, el lugar de la albahaca en el cristianismo refleja el tema más amplio de la unión entre lo terrenal y lo espiritual. Sus usos prácticos como hierba curativa y purificadora
están intrínsecamente entrelazados con sus significados simbólicos, demostrando cómo el mundo físico puede ser un vehículo para verdades espirituales. A través de su asociación con la pureza, la sanación, la protección, el amor y la renovación, la albahaca encarna la creencia cristiana de que la presencia de Dios puede encontrarse en todos los aspectos de la vida, desde los gestos de fe más grandiosos hasta los actos de devoción más humildes. Su significado perdurable es un testimonio de las maneras en que el mundo natural sigue inspirando y guiando a los creyentes en sus caminos espirituales. El papel de la albahaca en la espiritualidad cristiana no solo refleja su importancia histórica y cultural, sino que también nos recuerda la conexión intemporal entre la humanidad y lo divino. Como símbolo de la unión entre lo material y lo sagrado, la albahaca invita a los creyentes a contemplar la belleza y el propósito en la creación, acercándose a Dios tanto en lo ordinario como en lo extraordinario. Su presencia en las tradiciones cristianas sigue siendo un recordatorio perdurable de la gracia, el amor y la renovación que definen la fe cristiana, ofreciendo una fuente constante de inspiración y esperanza para generaciones futuras. En la espiritualidad moderna, la albahaca ha emergido como un símbolo poderoso y una herramienta práctica para fomentar el equilibrio, la sanación y una conexión más profunda con lo divino. Reconocida por su versatilidad, su fragancia aromática y su significado simbólico, la albahaca sigue desempeñando un papel importante en prácticas espirituales que destacan la integración del bienestar físico, emocional y espiritual. Su rica historia asociada con la pureza, la protección y la renovación la hace especialmente relevante para quienes buscan crecimiento personal, atención plena y la interconexión de todos los aspectos de la vida. Uno de los roles más destacados de la albahaca en la espiritualidad moderna es su uso en prácticas diseñadas para crear una sensación de paz y arraigo. En un mundo caracterizado por el estrés y las distracciones constantes, la albahaca ofrece un remedio natural a través de su fragancia calmante y sus propiedades reconfortantes. Muchas personas utilizan la albahaca en la aromaterapia para promover la relajación y la claridad mental. Ya sea en forma de aceite esencial, incienso o como hojas frescas, su aroma contribuye a generar un ambiente de tranquilidad, invitando a las personas a detenerse, respirar y centrarse. Este efecto armonizador se alinea con las prácticas contemporáneas de atención plena, que subrayan la importancia de vivir plenamente en el presente como un camino hacia la conciencia espiritual. La albahaca también se utiliza ampliamente en rituales de purificación y limpieza, tanto de espacios físicos como de la energía personal. Basándose en tradiciones antiguas que ven a las hierbas aromáticas como agentes de renovación espiritual, las prácticas modernas incluyen la albahaca en rituales de limpieza energética, sprays purificadores o baños relajantes. Estas prácticas tienen como objetivo eliminar las energías negativas, fomentar la claridad y preparar al individuo o al espacio para una transformación positiva. De esta manera, la albahaca se convierte en un símbolo de nuevos comienzos y de la liberación de patrones antiguos en sintonía con las enseñanzas espirituales que promueven la evolución personal y el crecimiento continuo del alma. La conexión entre la albahaca y la sanación sigue siendo un pilar fundamental de su significado espiritual en la era moderna. Aunque sus propiedades curativas físicas están bien documentadas en la medicina tradicional, su papel simbólico como planta que restaura el equilibrio y la armonía ha adquirido nuevas dimensiones en la espiritualidad contemporánea. Muchas personas incorporan la albahaca en sus rutinas de autocuidado como una forma de honrar tanto su salud física como espiritual. Por ejemplo, los aceites o tés infusionados con albahaca son usados en rituales de compasión personal y sanación emocional, brindando consuelo y una sensación de renovación en momentos desafiantes.
Este doble rol, como sanadora y guía espiritual, subraya la capacidad de la albahaca para actuar como un puente entre lo tangible y lo trascendental. La asociación de la albahaca con la protección también ha encontrado un nuevo significado en las prácticas espirituales modernas. Tradicionalmente, se creía que esta planta tenía el poder de alejar influencias negativas, y hoy en día se utiliza con frecuencia en trabajos energéticos y rituales de limpieza de espacios. Los practicantes suelen colocar hojas de albahaca cerca de puertas o ventanas para crear una barrera contra energías no deseadas, o incorporarlas en amuletos y talismanes de protección personal. Este uso refleja la creciente importancia que se da en la espiritualidad contemporánea a la creación de entornos seguros y sagrados que apoyen el crecimiento espiritual. Las cualidades protectoras de la albahaca sirven como un recordatorio de que establecer espacios llenos de energía positiva es esencial para cultivar una conexión más profunda con uno mismo y con lo divino. En la meditación y las prácticas de atención plena modernas, la albahaca se emplea con frecuencia como un elemento sensorial que profundiza el enfoque y mejora la experiencia meditativa. Su aroma fresco y revitalizante se considera una herramienta que estimula la claridad mental y fomenta un estado de calma alerta, convirtiéndola en una compañera ideal para las sesiones de meditación. Al integrar la albahaca en sus prácticas, las personas pueden crear una experiencia multisensorial que intensifica su conciencia y fomenta una conexión más profunda con el momento presente. Esto está en línea con el objetivo espiritual más amplio de encontrar equilibrio y armonía, tanto en el interior como en relación con el mundo exterior. El simbolismo de la albahaca, en temas de renovación y transformación, también la ha convertido en una elección popular en rituales y ceremonias que marcan transiciones importantes en la vida. Ya sea celebrando un nuevo capítulo, buscando cerrar ciclos o estableciendo intenciones para el futuro, la albahaca se utiliza como un símbolo de esperanza y crecimiento. Sus hojas verdes vibrantes, que prosperan en una variedad de condiciones, actúan como un recordatorio visual de la resiliencia y el potencial de renacimiento. Este simbolismo resuena profundamente con las enseñanzas espirituales modernas que enfatizan la naturaleza cíclica de la vida y las oportunidades de crecimiento que surgen incluso ante la adversidad. En las comunidades espirituales contemporáneas, la albahaca también se reconoce por su conexión con el corazón y su capacidad para fomentar la sanación emocional. Se asocia con el chakra del corazón, que rige el amor, la compasión y el equilibrio emocional. Las propiedades calmantes de la albahaca se consideran útiles para liberar bloqueos emocionales y promover el perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Esta conexión con el corazón está en sintonía con el enfoque creciente de la espiritualidad moderna en cultivar la empatía y construir relaciones significativas como vías hacia la realización espiritual. Ya sea utilizada en rituales para abrir el corazón, meditaciones de sanación o actos de cuidado personal, la albahaca actúa como un recordatorio gentil del poder transformador del amor y la empatía. La versatilidad de la albahaca también se extiende a su papel en rituales comunitarios y prácticas espirituales colectivas. En entornos grupales, la albahaca se utiliza a menudo como un símbolo de unidad y propósito compartido. Por ejemplo, se puede incluir en altares comunitarios o quemar como incienso durante ceremonias que promueven la conexión y la armonía entre los participantes. Este uso refleja el principio espiritual de que el bienestar individual está interconectado con el bien colectivo. Al incorporar la albahaca en prácticas grupales, las comunidades afirman su compromiso con el apoyo mutuo y el crecimiento espiritual compartido. La conexión de la albahaca con la naturaleza y su papel como puente entre lo humano y lo divino
también se destaca en la espiritualidad moderna. En una época en la que muchas personas buscan reconectarse con el mundo natural, la albahaca ofrece un vínculo tangible con la sabiduría y la abundancia de la tierra. Cultivar albahaca en el hogar o en jardines comunitarios se ha convertido en una práctica espiritual en sí misma, simbolizando la gratitud por los regalos de la naturaleza y la responsabilidad de cuidar el medio ambiente. Esta relación con la naturaleza se alinea con enseñanzas espirituales que ven el mundo natural como un reflejo de lo divino, alentando a las personas a honrar y preservar la belleza de la creación. El color y la vitalidad de la albahaca también realzan su significado espiritual en las prácticas contemporáneas. Sus hojas verdes exuberantes se asocian a menudo con la renovación, la prosperidad y la abundancia, lo que la convierte en una elección frecuente en rituales diseñados para atraer energía positiva y bendiciones. Ya sea utilizada en ofrendas, infusionada en aceites o simplemente como elemento decorativo, la presencia vibrante de la albahaca sirve como un recordatorio visual y energético del potencial de crecimiento y florecimiento en la vida. Este simbolismo se alinea con el énfasis de la espiritualidad moderna en la abundancia como un estado mental y un reflejo de la alineación con la energía universal. En esencia, la relevancia perdurable de la albahaca en la espiritualidad moderna radica en su capacidad para encarnar e integrar el bienestar físico, emocional y espiritual. Su presencia en rituales, meditaciones y prácticas cotidianas actúa como un recordatorio de que lo sagrado se puede encontrar en los elementos más simples de la vida. Al integrar la albahaca en sus caminos espirituales, las personas pueden aprovechar su rico simbolismo y sus beneficios prácticos para cultivar una mayor paz, propósito y conexión. Como símbolo de pureza, protección, sanación y renovación, la albahaca sigue inspirando y guiando a quienes buscan vivir en armonía con ellos mismos, los demás y lo divino. El recorrido por el simbolismo espiritual de la albahaca revela su profundo papel como un puente entre lo terrenal y lo divino. Desde sus raíces históricas en las prácticas antiguas hasta su presencia en la espiritualidad moderna, la albahaca ha encarnado conceptos universales como la pureza, la sanación, la protección y la renovación. Su color vibrante, su fragancia calmante y sus cualidades versátiles nos invitan a reflexionar sobre la conexión intrínseca entre la naturaleza y el espíritu, recordándonos que incluso los elementos más simples de la creación pueden contener significados profundamente espirituales. La albahaca, a lo largo de los siglos, ha demostrado ser mucho más que una planta aromática. En los rituales de purificación, su capacidad para limpiar y renovar va más allá de lo físico, extendiéndose a los aspectos energéticos y espirituales de quienes la utilizan. Estos usos reflejan el deseo humano de liberarse de lo negativo, de dejar atrás patrones antiguos y de crear espacios llenos de energía positiva y propósitos claros. Este acto simbólico de limpieza resuena con la búsqueda constante de crecimiento personal y la transformación espiritual que muchas tradiciones enseñan como un camino hacia la iluminación. Su papel como símbolo de sanación también destaca su importancia. Desde las antiguas prácticas medicinales hasta las modernas rutinas de autocuidado, la albahaca ha sido un recordatorio constante del poder restaurador de la naturaleza. Pero su capacidad sanadora trasciende lo físico, actuando como un emblema de consuelo y renovación emocional y espiritual. En momentos de incertidumbre o dolor, la albahaca sirve como una herramienta que nos recuerda que la sanación es un proceso integral, una restauración del cuerpo, la mente y el alma en armonía con lo divino. La protección, otro de los atributos simbólicos de la albahaca, resalta su papel como una guía espiritual. Desde los tiempos antiguos, se ha utilizado para alejar energías negativas y crear un espacio seguro para la reflexión
y el crecimiento espiritual. Este simbolismo se traduce en la actualidad en prácticas que buscan establecer entornos donde las personas puedan sentirse conectadas y protegidas. La albahaca, colocada en puertas, altares o espacios sagrados, simboliza la confianza en una fuerza superior que brinda refugio y seguridad en un mundo lleno de incertidumbres. La albahaca también nos recuerda la importancia de la humildad y la sencillez en la espiritualidad. A pesar de ser una planta humilde y accesible, su significado es profundo y versátil. Esta dualidad refleja la enseñanza espiritual de que lo extraordinario a menudo se encuentra en lo ordinario, y que la verdadera riqueza espiritual no depende de grandes gestos, sino de pequeños actos de fe, gratitud y dedicación. La albahaca, con su capacidad para prosperar en diversas condiciones, simboliza la resiliencia y la capacidad de crecer incluso en las circunstancias más difíciles, ofreciendo esperanza y fortaleza a quienes enfrentan desafíos. En la espiritualidad moderna, la albahaca continúa siendo una herramienta poderosa para fomentar la atención plena y la conexión con el momento presente. Su aroma y su presencia invitan a las personas a detenerse, respirar y reconocer la belleza de lo cotidiano. Esta práctica de atención plena, esencial para muchas tradiciones espirituales, refuerza la idea de que la conexión con lo sagrado no es algo que se encuentra en un lugar distante, sino que está presente en cada instante, en cada respiración y en cada detalle de la vida. La albahaca también fomenta un sentido de comunidad y unidad en prácticas colectivas. Ya sea utilizada en altares comunitarios, quemada como incienso en ceremonias grupales o compartida en rituales de sanación, simboliza la interconexión de todas las personas y la importancia de apoyarse mutuamente en el camino espiritual. Este uso refuerza el principio de que el bienestar individual está profundamente ligado al bienestar colectivo y que la verdadera espiritualidad implica tanto el crecimiento personal como el fortalecimiento de los lazos con los demás. En última instancia, la albahaca nos enseña a valorar la sabiduría y la belleza inherentes en la naturaleza. Nos recuerda que cada hoja, cada planta y cada elemento de la creación tiene un propósito y puede servir como un reflejo de lo divino. Su presencia en rituales y prácticas espirituales actúa como un recordatorio constante de que la conexión con lo sagrado no requiere grandiosidad, sino una disposición a encontrar significado en lo simple y en lo cercano. Al utilizar la albahaca en nuestras vidas, estamos reconociendo la gracia que fluye a través de la creación y abrazando la posibilidad de transformación y renovación constante. El legado de la albahaca, como símbolo espiritual, trasciende las barreras del tiempo y las culturas. Nos invita a vivir con intención, gratitud y una conexión consciente con lo divino. Su fragancia, su simbolismo y su capacidad para inspirar nos recuerdan que, a pesar de las complejidades de la vida, siempre hay un camino hacia la paz, la sanación y el equilibrio. Al final, la albahaca es más que una planta. Es un recordatorio de que lo divino está presente en cada aspecto de nuestra existencia, guiándonos y renovándonos a medida que avanzamos en nuestro viaje espiritual.